saludo a usted y a la audiencia. Bueno, cuéntenos hasta el momento cuál es el reporte en cuanto a las pérdidas económicas que tiene el sector exportador. Bueno, a nivel Bolivia estimamos que se han dejado de exportar más de 500 millones de dólares. Estamos hablando de toda Bolivia, y como Santa Cruz estamos alrededor de 110 millones de dólares de productos que no han podido llegar a destino, productos de exportación de diferentes sectores. Estamos hablando de agroindustria, forestal, industria, autopartes, soya, bueno, todos los sectores productivos exportadores que forman parte de la canasta exportadora boliviana se ven afectados por estos conflictos que ya van más de 3 semanas. Bien, de todos estos sectores hay algunos que vienen sufriendo ya durante mayor tiempo este tipo de medidas, porque obviamente los bloqueos no son de hace 2 semanas, sino ya que datan inclusive de más tiempo. De estos sectores, ¿cuáles son los que han registrado esta situación? Bueno, en realidad los bloqueos afectan a todos los sectores por igual. La diferencia está en el volumen de carga que genera cada uno de los sectores. Si hablamos en términos de volumen, lo que es la producción agroindustrial, estaríamos hablando de todo lo que es derivados de soya, derivados de girasol, y también lo que es azúcar y alcohol de exportación, son los que se ven más afectados, pero lo repito, en términos de cantidad. Pero en términos de afectación, todos los sectores productivos y todos los sectores de exportadores nos vemos afectados por estos conflictos que deterioran la imagen del país y por otro lado también impiden que se puedan generar nuevos negocios de exportación y generan además sobrecostos logísticos por pérdida y ruptura de cadenas logísticas. Hablando en términos de sobrecostos logísticos, cada camión parado le cuesta al empresariado boliviano alrededor de $150 por día. Estamos hablando de que solo en sobrecostos logísticos, en temas de camiones, estamos por encima de los $2 millones, que son costos que tiene que absorber la empresa boliviana, no puede traspasarlos a sus compradores. ¿Qué tan grave es el daño a la imagen del país como proveedor confiable frente, por ejemplo, a los compradores en el exterior? Bueno, hay que tener en cuenta algo, que Bolivia no es el único productor de los bienes a nivel regional, menos aún mundial. Entonces, si es que no podemos cumplir con los contratos internacionales, que valga la aclaración, son contratos de aprovisionamiento a largo plazo. Un negocio de exportación no es una venta única, sino son negocios que se cierran por 6 meses, 12, 24, bueno, depende del tipo de contrato que se haga, se ven perjudicados. Y están esperando nuestros competidores de otros países para ver dónde nos equivocamos y poder entrar en ese espacio y disminuir lo que serían las exportaciones de Bolivia a favor de las exportaciones de otros países. Eso es preocupante porque afectaría directamente, o va a afectar directamente, a lo que es el ingreso de divisas, la generación de empleo, e incluso la parte tributaria que el gobierno la utiliza en la construcción de infraestructura de transporte, en lo que es educación, salud, bueno, etcétera. Con toda esta coyuntura social y esta afectación a la imagen de Bolivia a nivel internacional, ¿actualmente existen algunas empresas exportadoras que estén pensando, por ejemplo, iniciar operaciones en otros países? No tenemos conocimiento de alguna empresa que esté pensando en salir, pero hay algunas que tenían planes de expansión, y bueno, con esto estimamos que lo van a repensar y podrían diversificar su negocio invirtiendo fuera de Bolivia, pero eso no tenemos la certeza
lo claro. Es difícil, siempre el sector exportador le ha puesto el hombro al país. Somos productores, no somos comerciantes. Y además, hablando de exportaciones, solo vemos el último eslabón de una cadena productiva que involucra a distintos actores. Por ejemplo, en el tema agroindustrial hay transporte local, transporte internacional, los mismos productores primarios, los productores agrícolas, los productores pecuarios, los importadores y proveedores de insumos agrícolas, insumos veterinarios, maquinaria, bueno, todo lo que son servicios conexos. Ya les mencionaba lo que es el transporte, pero hay otro tipo de servicios que van formando parte de una cadena productiva exportadora, donde la empresa exportadora es uno de los eslabones, y toda la cadena se ve afectada con este tipo de conflictos. Ahora, hablando justamente del sector productor como tal, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la carga perecedera que queda varada durante tantos días en una carretera? Bueno, esta carga se pierde directamente si es que no puede llevarse a otro lado para poder mantenerlas. Si estamos hablando de frutas, por ejemplo, ya se romperían el esquema de cadenas de frío y esa empieza a deteriorarse y ya no es un producto apto para consumo ni para exportación. Si estamos hablando de aprovisionamiento interno, los animales vivos no pueden soportar tantos días en carretera con falta de alimentación, con falta de agua, con el mismo estrés del transporte, y es otra carga que se va a ir perdiendo. Ya creo, si no estoy mal, ya algunos productores avícolas y productores de ganado bovino han expresado algunos números de pérdida, los cuales no me vienen a la mente en este momento, pero la carga perecedera directamente se pierde. ¿Qué ocurre entonces con los costos logísticos, por ejemplo, en el país? ¿Serían ya menos competitivos frente, por ejemplo, a países vecinos? Bueno, de hecho, el costo tonelada kilómetro en Bolivia es mucho más elevado en Bolivia respecto a países vecinos, y bueno, precisamente los bloqueos es uno de los factores, porque los camiones, si vamos a hablar de transporte carretero, no recorren los kilómetros que debían recorrer con carga de exportación, de importación o para el abastecimiento interno, y tienen que hundir costos fijos en menor cantidad de carga. Entonces eso hace que los fletes que pagamos los empresarios y que hacemos comercio exterior sean mucho mayores. También no podemos tener unas cadenas logísticas ágiles por el mismo hecho de que tenemos los bloqueos. En este caso son 3 semanas y tal vez un poquito más, pero no termina el problema cuando se levanta el bloqueo. El problema logístico continúa. Suponiendo que hoy, jueves 21, se levantase el bloqueo, toda esa carga de exportación, todos esos camiones van a trasladarse a hacer cola en los puntos fronterizos de salida, y cada punto fronterizo de salida tiene una capacidad limitada para atender camiones por día. Entonces esa cola va a continuar unos 3-4 días más hasta que pueda desahogarse. Entonces el problema es mayor en términos de ruptura y de sobrecostos y de demoras logísticas. Bien, estas medidas de presión, por ejemplo, ¿qué impacto tendrían sobre corredores estratégicos como la ruta bioceánica, por ejemplo? Bueno, estamos en el tema de la ruta bioceánica. Como país, por la alta conflictividad que tenemos, estamos perdiendo oportunidades de generar toda una industria o toda una cadena, no productiva, sino toda una industria de servicios relacionadas a la atención de la carga y de las unidades de transporte, los camiones en carga en tránsito. Me explico mejor. Hay carga que se produce en Brasil, cuyo destino es países del Asia, y la ruta más corta para llegar a un puerto del Pacífico es pasando por Bolivia. ¿Qué pasa?
Como ven los productores de Brasil, Paraguay, que somos un país muy conflictivo, no somos predecibles en cuanto a los tiempos de tránsito, lo que han hecho es crear nuevos corredores bioceánicos que eviten Bolivia, a pesar de que puedan ser más largos en términos de kilómetros. Esa carga va a preferir evitar Bolivia, y toda esa industria de servicios que nuevamente le menciono, relacionada a la atención de la carga, a la atención de los conductores y de las unidades de transporte, va a beneficiar a otros países, va a beneficiar al norte de Paraguay, al norte de Argentina, y nosotros no vamos a poder desarrollarnos como un hub logístico, que la posición estratégica en geografía de Bolivia nos permitiría hacerlo, ¿no? Como un integrador este-oeste, norte-sur. Nuevamente, tenemos que cambiar la imagen del país, pensar en producir y en mejorar la economía, generar nuevos empleos, diversificar la producción, diversificar nuestras exportaciones en términos de productos, en términos de mercado, si queremos que nuestro país crezca. Si bien el sector productivo ha venido soportando muchas crisis sociales como las que estamos viviendo en estos momentos, hay quizás ante esta coyuntura tan frecuente en el país que esté pensando o que esté analizando paralizar actividades debido, por ejemplo, a la falta de transporte? Dependiendo de qué tan larga sea el conflicto, puede que algunas industrias se vean obligadas a parar porque no tendrían la capacidad para almacenar productos. Entonces sí está el peligro latente de que agroindustrias puedan parar efectivamente por falta de espacio para almacenar productos terminados, y bueno, eso sería un poco más complicado, ¿no? Porque el arrancar toda una industria es muy pesado. ¿El sector exportador ha podido conversar en los últimos días con autoridades del gobierno para poder hacerle conocer esta realidad del sector? Se ha tenido acercamientos con las autoridades, se les ha explicado, se les ha hecho conocer la afectación. Siempre hemos llamado al diálogo, pero también hay momentos en los cuales el gobierno está facultado para hacer el uso de las facultades que le otorga la ley para poder garantizar el abastecimiento interno, la libre circulación y las exportaciones. Respecto a ello, ¿considera usted entonces que el gobierno ha actuado con la suficiente rapidez ante estos conflictos? Estos conflictos son muy complicados en el término de que hay posiciones muy intransigentes por parte de los sectores movilizados que ni siquiera quieren sentarse al diálogo. Entonces nos preocupa sobremanera eso, porque la manera de resolver los problemas, siempre hemos abogado como institución que las dificultades se resuelven en una mesa de negociación y no en las calles. Ustedes como Cámara de Exportadores pueden conversar, por ejemplo, con inversionistas extranjeros. ¿Qué es lo que le mencionan ellos al momento de ver este tipo de situaciones con bloqueos en el país? Bueno, lo que nos mencionan es que es una situación preocupante, se necesita seguridad jurídica para poder invertir, para poder producir, y los bloqueos no generan ningún tipo de seguridad jurídica. Sí, ¿nos puedes repetir lo último, por favor, para que podamos escuchar? Le decía que las inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, necesitan seguridad jurídica, no solo en términos normativos, tributarios y demás, sino que parte de la seguridad jurídica es la posibilidad de poder producir y de poder comercializar los productos, ya sea dentro de Bolivia o por fuera, de manera permanente, y en ningún caso los bloqueos generan seguridad jurídica.
¿Se puede hablar ya de una crisis estructural en la logística y transporte en el país entonces con esta situación? Bueno, la logística en Bolivia siempre ha sido complicada porque, bueno, tenemos una infraestructura poco deficiente en términos de diversidad, dependemos de una ruta, necesitamos más alternativas logísticas para poder circular dentro de Bolivia y también para poder llegar hacia los puertos del Pacífico. Dependemos también de las condiciones que nos brindan los países vecinos. Por eso es un poco más difícil hacer logística en Bolivia y más costoso. Eso disminuye la competitividad de la producción boliviana, pero el sector exportador sigue apostando por Bolivia y buscando alternativas para poder generar eficiencia logística. Esto es una cadena de afectación, como decíamos hace un momento. Ahora, ¿esto de qué manera puede afectar, por ejemplo, la generación de divisas en el país, que es tan necesario y que vemos un incremento en estos momentos, por ejemplo, del dólar paralelo? Bueno, en el término de afectación o de ingreso de divisas, les habíamos mencionado que se han dejado de exportar más de 500 millones de dólares en este tiempo que se mantiene vivo el conflicto. Eso ya directamente afecta a lo que es el ingreso de divisa para Bolivia. Un dato importante que tal vez no todos lo conocen, pero aproximadamente entre el 70 y el 80% de los costos que tiene una empresa exportadora son costos internos, es decir, costos que se pagan en Bolivia. Por lo tanto, las empresas exportadoras traen sus divisas a Bolivia para pagar a sus proveedores de materia prima y servicios dentro de Bolivia. Con todo esto que hemos podido analizar hace un momento, ¿qué escenario económico entonces prevé CADEX si es que los bloqueos continúan en los próximos días? Bueno, lo que vemos es que va a ser lo que decíamos, una ruptura de las cadenas logísticas que va a costar reponerla por la cantidad de carga que se tiene en espera para ser transportada. Tenemos una capacidad limitada de unidades de transporte habilitadas para hacer comercio exterior. Entonces, si no pueden hacer una rotación ágil, toda la producción y toda la cadena logística, toda la programación logística de las empresas importadoras y exportadoras va a verse afectada con retrasos. ¿Qué sectores podrían tardar más en recuperarse económicamente? Yo creo que todos van a estar complicados, pero lo importante es ver cómo podemos, resolver a la brevedad posible estos conflictos sociales, de modo que podamos retomar una normalidad en lo que es la producción, la circulación de carga, de exportación, de modo que ya no se vea afectada la producción boliviana y podamos continuar en este trabajo para poder generar mayores divisas, generar mayores empleos para los bolivianos, que eso es lo que deberíamos pensar ahora todos los pobladores. Hasta el primer trimestre de este año, que no había justamente estas medidas de presión tan extremas como lo vivido hace estas últimas semanas, ¿qué también venía, por ejemplo, económicamente el sector exportador? Bueno, en lo que es el comparativo con el año pasado, había habido un crecimiento en términos de las exportaciones, principalmente del sector minerales, pero también en el sector no tradicional, agroindustrial, había mejorado sus números en términos de exportación. Eso con la información a marzo publicada por el INE, ¿no? Uh-huh. Y de ahí abril y mayo obviamente ya fueron los meses muy complicados. Son los meses complicados y bueno, vamos a ver, ya una vez se tenga la información que genere en aduana INE, cuánto ha sido realmente la afectación en lo que las exportaciones
a nivel Bolivia. En el mejor de los escenarios que esta situación se mejore en esta semana, entonces, ¿en qué tiempo podría el sector exportador nuevamente llegar a los números del trimestre anterior? Como le decía, va a ser un poco difícil recuperar los números por el hecho de que la capacidad de carga en términos de camiones es limitada. Tendríamos que tener una agilidad muy alta en lo que es la rotación de camiones, es decir, que tengamos las carreteras expeditas, los pasos de frontera que funcionen las 24 horas, que podamos descargar en los puertos de transferencia y ese camión volver a la brevedad y que esas unidades de transporte, en vez de hacer una rotación anual entre el origen de la carga y el destino, es decir, por ejemplo, desde Santa Cruz Arica, Santa Cruz Iquique, en vez de hacer un ciclo, puedan hacer 3, y eso podría ayudar a mejorar, pero no podríamos recuperar lo que no se ha exportado en este tiempo, ¿no? Va a ser difícil. Ahora, para llegar a ello, ¿qué señales debería dar el país, el gobierno, para recuperar la confianza y la competitividad internacional? Bueno, lo que necesitamos es que la gente que está en los puntos de bloqueo deponga sus actitudes intransigentes, se siente a dialogar y levante los bloqueos para que podamos continuar con la labor de producir y exportar. Muy bien, con ese mensaje entonces nos quedamos. Quiero agradecerle muchísimo